Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, aunque prepárense porque lo que voy a contarles ahora mismo podría cambiar completamente el humor de la jornada y dejarlos con la boca abierta. Tengo noticias frescas, de esas que nos hacen correr a revisar el teléfono, y es que el mundo de las redes sociales nos ha dado la señal definitiva que estábamos esperando. Hablemos claro y directo. Can Yaman ha vuelto a seguir a Sarah Bluma en su cuenta de Instagram. Sí, así como lo oyen. Sé que parece un detalle menor, un simple clic en una pantalla, pero en el universo de las celebridades turcas, un follow vale más que 1000 palabras y confirma teorías que muchos de ustedes ya venían sospechando desde hace semanas. Vamos a rebobinar un poco para entender la magnitud de este movimiento. Todos recordamos perfectamente la cronología de este drama, ¿verdad? Sabemos que anteriormente, antes de que Sara decidiera cerrar temporalmente su cuenta de Instagram y desaparecer del mapa digital, Can Yaman ya había dejado de seguirla. Fue un movimiento frío, seco, que nos hizo pensar a todos que el final era definitivo. Luego, cuando Sara reabrió su cuenta, el silencio por parte de él continuó. Can no le dio al botón de seguir de inmediato. Se mantuvo al margen, distante, como si ella ya no formara parte de su vida. Y casualmente, todo este distanciamiento público ocurrió justo en un momento crucial para la carrera del actor, el inminente estreno de Sandokan. Aquí es donde la historia se pone interesante, y donde entra la teoría que muchos de ustedes, mis queridos suscriptores, han comentado incansablemente en los vídeos anteriores. Tras el lanzamiento de la serie Sandokan, los índices de audiencia se dispararon. Fue un éxito rotundo. Los números subieron como la espuma y se rompieron récords. Pero, ¿por qué? Hay una lectura muy interesante detrás de esto. Los fanáticos, al ver a un Can Yaman aparentemente soltero, desvinculado de Sarah Bluma, volcaron toda su atención en el ídolo, en su trabajo, sin la distracción, o los celos que a veces provoca una pareja en el fandom más posesivo. Todo el mundo fue a ver a su ídolo, sintiéndolo más cercano, más propio. Y así, la serie logró posicionarse en lo más alto. Y ahora, ¿qué sucede justo después de que la tormenta del estreno ha pasado y el éxito está asegurado? Sarah Bluma reactiva su Instagram y, sorpresa, Can Yaman vuelve a seguirla públicamente. Analicemos esto con frialdad. Si él ha vuelto a seguirla después de haberla dejado de seguir, esto es una señal inequívoca de que el vínculo existe. No es un error, no es un accidente. Esto nos grita a los cuatro vientos que o bien nunca dejaron de estar juntos, o están retomando la relación con fuerza. Es esa típica situación de ni contigo ni sin ti, que al final termina en reconciliación, o quizás, y aquí viene lo fuerte, nunca hubo una ruptura real. Esto nos lleva a lo que muchos fans han estado debatiendo en los foros y en los comentarios de mis redes. ¿Fue todo esto una gran obra de teatro? Muchos de ustedes dijeron que la supuesta ruptura no era más que una estrategia de marketing pura y dura, un juego diseñado para engañar a los seguidores y proteger la inversión millonaria de la serie. Piénsenlo, tiene todo el sentido del mundo. Los fans decían, lo hacen porque si Sandokan no tiene audiencia, la vida privada de Can afectará a su vida profesional y su carrera podría acabarse. Y no les falta razón. En esta industria se mueven cifras astronómicas, y a veces, las productoras imponen cláusulas o sugieren comportamientos para evitar que el rechazo a una pareja sentimental boicotee un proyecto. Incluso se habla de multas o penalizaciones si el proyecto fracasa por escándalos personales. Un actor de su talla no puede permitirse que su vida amorosa eclipse su trabajo. Los hechos parecen darles la razón a los que pensaban mal. Parece que orquestaron una ruptura falsa, o una distancia estratégica, que casualmente duró exactamente el tiempo necesario para que Sandokan se consolidara en la pantalla. La serie se emitió, triunfó, los fans estaban felices con su Can soltero, y una vez cumplido el objetivo, se cae el telón. Vuelven a aparecer juntos digitalmente.
La prueba reina es seguir, en Instagram. Si Can realmente quisiera estar lejos de ella, si la ruptura fuera real y dolorosa, no volvería a tenerla en su lista de seguidos ante los ojos de millones de personas. O bien es la confirmación de que todo fue una farsa, o bien es la prueba de que, ahora que la presión mediática del estreno ha bajado, se sienten libres para intentar amarse de nuevo. Pero esperen, que hay más, porque Sara no se ha quedado quieta. Ella también ha empezado a mover sus fichas, y su actividad en Instagram nos da muchas pistas. Sara Bluma ha vuelto a usar su cuenta activamente. Ayer mismo compartió nada menos que 4 historias consecutivas, algo que no hacía desde hace mucho. Y como aquí nos gusta analizar todo con lupa, hablemos de lo que subió. En una de las historias se la ve corriendo y saliendo del mar, un vídeo que respira libertad y verano. Por el paisaje y el ambiente, todo apunta a que Sara podría estar en España, o al menos en un lugar paradisíaco disfrutando de la vida. Pero lo que más ha llamado la atención es otra imagen, una foto de una familia con niños, acompañada simplemente de la palabra love, amor. ¿Qué significa esto? ¿Es un mensaje subliminal para Can? ¿Está expresando su deseo de formar una familia, de estabilidad, de volver a ese núcleo de amor? Ese love escrito bajo una estampa familiar no es casualidad. Sara sabe que la estamos mirando, sabe que cada movimiento suyo se analiza al milímetro. Al publicar eso justo cuando Can vuelve a seguirla, nos está diciendo que el amor está en el aire, que hay proyectos de futuro, o simplemente que está feliz y enamorada. Es una declaración de intenciones en toda regla. Así que amigos, el panorama es este. Can ya manda el paso, la sigue de nuevo, validando su presencia en su vida justo después del éxito de su serie. Sara reaparece activa, misteriosa, con mensajes de amor y vídeos en el mar. La teoría del marketing cobra más fuerza que nunca. ¿Nos han tomado el pelo? ¿Han jugado con nuestros sentimientos para asegurar el rating? ¿O simplemente son dos personas que se aman y que han tenido que esconderse por las exigencias crueles de la fama? Es difícil saberlo con certeza, pero las coincidencias son demasiadas. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Esta actualización es vital. Can Yaman sigue a Sara Bluma de nuevo. ¿Creen que realmente rompieron y ahora están volviendo? ¿O están convencidos de que fue una separación de mentira, un paripé comercial para que viéramos la serie tranquilos? Me interesa muchísimo su opinión, porque la intuición de los fans rara vez falla. Déjenme sus teorías más locas en los comentarios, porque esto, sin duda, apenas comienza y estaremos aquí para ver cómo se desarrolla esta historia de amor, estrategia y redes sociales. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.